Hola a todos, bienvenidos a Invernomics. Mi nombre es Sergio y vamos a hablar del segundo caso real, la segunda inversión inmobiliaria, y vamos a ver un poco cómo ocurrió esta operación. Esta operación es personal, es mía, la realicé en abril de 2018 y os voy a explicar un poco por qué es tan importante. En este caso va a ser muy importante por la apreciación del inmueble y cómo esto es importante a la hora de construir equity, ya que el objetivo es que esta propiedad financie futuras propiedades. La propiedad fue adquirida a Solvia y la razón por la que era tan barata era porque, aunque era construcción reciente de 2008-2009, lo cierto es que la burbuja, el estallido de la burbuja les pilló de pleno, vendieron solo el 20% de las viviendas y lo que ocurrió es que la zona empezó a ser ocupada, entonces la zona se degradó mucho, lo que es el complejo residencial, porque está todo dentro de un complejo residencial, perdió calidad y atractivo, y entonces fue Solvia la que empezó a invertir dinero para hacerle el lavado de cara necesario y luego empezó a promocionarlas de forma bastante agresiva. Yo me enteré de casualidad por una amiga y básicamente cuando escuché el precio y lo que me dijo ella sobre los pisos, dije voy a verlo sin duda y finalmente me decidí por el ático dúplex, ya que el ático solo costaba 10.000 euros más que el otro piso, el piso de abajo, con lo cual lo vi bastante claro porque las primas de los áticos se van incrementando con el tiempo, con lo cual para mí era algo muy fácil, una decisión muy fácil de tomar. Vamos a hablar un poco de las fortalezas y de las debilidades de esta propiedad en concreto. La parte mala, vamos a empezar con la parte mala, eran dos básicamente. La primera es que no es una zona muy familiar, no hay demasiado alrededor, yo le llamo de hecho la isla, y lo único que hay es un centro comercial muy cerca, pero no hay, digamos, barrio, no es un sitio de barrio. Esa es la primera desventaja. Y la segunda debilidad es que la zona está rodeada de un parque logístico industrial, pero era más industrial y ahora está en proceso de transformación. Así que esas eran las dos desventajas o debilidades, puntos más débiles de esta propiedad. En cuanto a las ventajas, para mí eran claras: a 10 minutos del centro de Valencia en coche, a 15-18 de la playa, muy bien comunicado en cuanto a carreteras y sobre todo lo que es la construcción en sí era de mucha calidad, muy buen diseño y de muy buenos materiales, con lo cual esas eran las principales cosas. También tenía piscina, que en Valencia, con el sol que hace y la temperatura tan buena, ahora en noviembre está haciendo un calor increíble, pues obviamente se valora mucho tener piscina en el complejo. Con lo cual, esas eran las cosas que a mí más me interesaban. Y ahora en cuanto a lo que yo veía en el futuro, porque mis padres, por ejemplo, no lo veían muy claro, y yo les explicaba que este parque, cuando se convirtiese totalmente en logístico, que es lo que va a ocurrir, esto crearía mucha demanda en cuanto a muchos empleos que se crearían en la zona y mucha gente desplazada aquí o gente joven que trabajara. Este sería un buen enclave para situarse y vivir aquí. Entonces yo veía bastante claro que esta zona iba a atraer a dos tipos de perfiles: gente desplazada por trabajo y gente sobre todo que no fuese del centro de Valencia. Obviamente la gente del centro no se iba a venir más hacia las afueras, pero sí que era interesante para gente del sur de Valencia, de la zona sur, porque estaría más cerca de sus familias, y gente que viniese desplazada de fuera de Valencia, con lo cual tenía claro que ese era el tipo de gente en cuanto a localización o geográficamente hablando, y en cuanto a demográficamente hablando, pues sería gente o muy joven, gente joven de menos de 30 años con buenos salarios, y si no, pues parejas jóvenes o bien gente divorciada, que hay muchísima gente que está divorciada y es una zona muy tranquila al final. Es gente, pues eso, con muchos perros, por ejemplo, y al final es una zona que es bastante fácil de ver qué tipo de inquilino va a ser el adecuado. Así que un ático dúplex con terraza tipo loft es muy atractivo para este tipo de gente, sobre todo teniendo en cuenta que todo está muy nuevo y muy moderno. Una cosa que hice para asegurarme de qué tipo de personas vivían cuando yo iba a comprar era prestar mucha atención al parking, y me fijé mucho en los coches que había, y la verdad es que me sorprendió para bien ver que eran coches muy buenos, de calidad bastante alta. Para no enrollarme, básicamente costó 80.000 euros sin cocina. Hice una inversión de 8.000 euros para tener una cocina de diseño. Me costó 8.000 euros porque me asocié con la amiga que me dijo que iba a comprar otro aquí. Entonces lo que le dije es: vamos a ir juntos, decimos que vamos a hacer una inversión conjunta y de esta forma seguro que en alguna casa de diseño nos hacen un mejor precio, y de hecho así fue, porque nos ahorramos cada uno 4.000 euros, con lo cual fue bastante buena esa decisión. Y luego aparte invertí 17.000 euros en hacer la ampliación del dormitorio para tener más espacio de armarios y añadir
un baño arriba. Entonces quedaba ático dúplex con balcón terraza, terraza arriba, baño abajo, baño arriba y cocina abierta con el comedor. Yo era consciente de que estaba haciendo una buena inversión, pero la verdad es que me reforzó mucho un par de cosas. Por ejemplo, cuando fui al banco me dijeron que en 2009 habían pagado 250.000 euros por este tipo de propiedad, con lo cual yo la estaba comprando casi por un tercio, ¿no? de ese valor. Y por otro lado también importante, cuando tenía gente en casa, todo el mundo me decía... Pues no sé, ¿qué te costaba esto? Cuando lo compré, o sea, hace 2 años y medio, 150, 170. Hay gente que me venía de Madrid, por ejemplo, de sitios más caros, que me decían más de 200.000. Claro, yo flipaba, digo que va para nada. Pero bueno, que estaba claro que la inversión era buena. Así pues tenemos que la inversión total fueron 35.000 euros porque me financiaron el 98% de la vivienda, con lo cual al final fue todo la inversión que yo hice más los impuestos que tuve que pagar obligatoriamente y la entrada fue nada, fueron 2.000 euros de entrada o algo así, muy poco. Entonces, básicamente la inversión total fueron 35.000 euros, como el precio de mercado actual es de 169.000 euros y la deuda es de 67.000 euros, tengo un equity de un poco más de 100.000 euros. ¿Por qué esto es tan importante y básicamente la razón de este vídeo? Porque ese dinero es el que yo voy a utilizar para coger financiación de esta propiedad y utilizarlo para mi próxima inversión que preveo que sea en 1 o 2 años. Esta inversión tal como está hecha tiene un cash on cash return de un 7%, lo cual es muy bueno y fue comprada por un múltiplo de 127, lo cual es espectacular para mí. Nunca más, no creo que pueda volver a hacer este tipo de inversión porque 127 con obra seminueva es prácticamente imposible. Con lo cual es algo que ocurre una vez en la vida y tuve suerte y ahí estaba yo en el momento correcto, en el lugar adecuado. Profundizaré un poco más en el futuro sobre la regla del 150 y por qué hay que ajustarla en función del año de construcción y el tipo de vivienda, porque es importante. Obviamente es de sentido común que un múltiplo de 127 no es igual de bueno si es una obra seminueva o una obra de, no sé, de 1950. No puede ser comparable, pero ya haré un vídeo sobre el tema. Hacer la inversión obviamente restaba potencial de rentabilidad en cuanto a cash flow, pero obviamente aquí hay que tener en cuenta lo que siempre digo. Yo quiero alquilar joyas, yo quiero que mis propiedades sean de las mejores del complejo o de la finca. Entonces, con una cocina distinta a las demás y con una habitación más grande que las demás y con un baño arriba, es mucho más fácil que mi vivienda siempre sea de alta demanda y que nunca esté parada o vacía. Ese es el mayor riesgo de tener un inmueble al final, que no se alquile con facilidad. Siempre tienes que tener las joyas de la corona, es decir, tus inversiones o tus propiedades tienen que destacar sobre el resto. Entonces, para mí, en ese sentido tenía muy claro que al ser una reforma funcional, no solo de diseño, sino funcional también, porque una cocina más grande te da mucha más maniobra y una habitación más grande es mucho más cómoda y mucho más funcional con un baño arriba y no tener que bajar siempre al baño de abajo, obviamente eso añadía mucho valor. Esos 100.000 euros de equity que he ganado en la operación, en mi opinión, vienen dados por comprar por debajo de mercado ya en aquel momento, porque la tasación fue superior, entonces casi fue en 100.000 euros. Entonces pongamos que 15.000 euros de equity construidos instantáneamente por comprar por debajo de mercado. Luego tenemos, yo estimo 35.000 euros por las mejoras de la cocina y ampliar la habitación con baño. Y luego tendríamos el resto, unos 50.000 euros de apreciación de mercado, digamos. Cuanto al cash flow, un 7% de cash on cash return en obra seminueva y con una hipoteca de solo 18 años es muy bueno. Al final hay que tener en cuenta que obviamente si la propiedad fuese a 30 años, financiada a 30 años, tendríamos mayor cash flow, pero a 18 años un cash on cash de 7 es muy buena operación. Aunque, como he dicho, en este caso, y el objetivo del vídeo es que veas que la apreciación es clave para poder financiar futuras operaciones y al final ese es el objetivo. El objetivo es que la apreciación, que ese equity lo utilicemos para financiar la siguiente propiedad y yo creo que una vez tienes ya 3 o 4 propiedades con bastante equity ya es mucho más fácil empezar a ampliar el portfolio de propiedades y así es como la gente generalmente se hace rica o por lo menos logra la independencia financiera, utilizan el equity de sus propiedades cuando se han apreciado y las utilizan para refinanciar y no necesitan poner ya de su dinero, en cierto punto ya no necesitan poner de su dinero ya que pueden constantemente realizar el mismo proceso. No debes olvidar 2 lecciones de este vídeo.
La primera es que las grandes compras de grandes rentabilidades solo se consiguen cuando compras algo cuando nadie quiere comprarlo. Es decir, tienes que ser capaz un poco de tener una visión a 10 años vista y no fijarse solo en el presente, porque mucha gente se fija solo en el presente. Si solo te fijas en el presente, rara vez vas a encontrar chollos, porque al final las inversiones se hacen buenas cuando tú proyectas a 10 años vista con éxito. Y en segundo lugar, el cash flow no lo es todo. El cash flow es muy importante y es mucho más importante, de hecho, conforme más mayores nos hacemos. Por ejemplo, ya he dicho antes en otros vídeos que para mí a partir de los 50 el cash flow es lo más importante. Pero cuando eres más joven la apreciación también es muy importante. Entonces, como ya he dicho antes, la apreciación, comprar inmuebles que vayan a apreciarse es lo que te va a permitir reinvertir más rápido. Si tenemos un mercado alcista en los próximos 10 años, que es lo que yo creo que va a ocurrir, y en Valencia creo que va a ser una gran ciudad para invertir, esa apreciación es la que nos puede permitir incrementar nuestro portfolio de inmuebles y ser mucho más fácil acceder a futuras viviendas. Así que nada, esto es todo. Espero que paséis un gran fin de semana y recordad siempre invertir con sentido.